11 de la mañana, buenos días, bienvenidos a La Letra Chica. Empezamos el día de hoy con una situación que preocupa a miles de familias y es lo que sucede con los prestadores de servicios para las personas con discapacidad. Hay aproximadamente 180 hogares y centros de atención que están al borde del cierre por la brecha que existe entre el incremento que se les está dando de los costos, al igual que a todos, y el congelamiento de las tarifas que tienen. Entonces, no hay forma de financiarse si claramente el ingreso es mucho menor que lo que tienen que gastar o el egreso que tienen. Ahora, la pregunta es, si este sistema colapsa, si el sistema de prestadores, de acompañamiento, de hogares colapsa, ¿qué es lo que va a pasar con todas las familias que tienen a alguien dentro de su grupo familiar con alguna discapacidad que requiere de atención y acompañamiento? La verdad que es una situación desesperante, ¿sí? En el siguiente tema es la economía. El salario que no alcanza, tenemos una situación en la cual a la gente no le rinde la plata. Si pensamos un poco en los sueldos, el desempleo que sigue creciendo, la economía que no circula, no hay reactivación y el humor social claramente va empeorando. Desde el sector empresario lo que sostienen es que si no hay una baja impositiva, a esto hay que sumarle, ¿no?, la apertura indiscriminada de importaciones que sigue produciendo el industricidio. Si no hay una baja impositiva y no hay una reactivación del crédito, que no es, digo, porque alguno por ahí me va a decir, están los créditos hipotecarios. No son para la reactivación económica. Vos lo que necesitas es, si tenés una determinada inflación proyectada y tenés un acceso al crédito que es 3 veces la inflación, no hay forma de que una pyme pueda obtener alguna ganancia accediendo al crédito. Y es el motor de la economía, ¿sí? El acceso al crédito para las empresas es el motor de la economía. Si no hay, la economía no funciona, ¿sí? Vamos a estar hablando también de los argentinos que están varados en Medio Oriente. Cancillería activó un protocolo de emergencia para repatriar a los argentinos. Actualmente son 248 los argentinos que ya pudieron volver al país, pero son muchísimos más. Y como hacemos siempre en este programa, te vamos a decir, si tenés algún familiar que está en esta situación, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tiene que hacer él, o en todo caso lo que podés hacer vos para que, digamos, ingrese en conocimiento de Cancillería que hay que repatriarlo, ¿sí? Y la guerra en Medio Oriente, que también nos afecta a todos, no solo por el conflicto bélico en sí mismo, sino porque, como es sabido, en el estrecho, o por el estrecho de Hormuz pasan muchísimos barcos petroleros. Hemos visto en esta semana justamente más de uno bombardeado, incendiado. Y esto empieza a elevar el costo del petróleo. Es decir, el petróleo sube, el impacto económico es para todos. Y nosotros ya venimos con 2,9 de inflación en enero y en febrero sin que todavía haya golpeado el aumento del combustible, que se va a empezar a sentir en la, digamos, en la estadística que va a publicar de marzo, que va a publicar el INDEC el mes que viene. Y en el medio de todo esto, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tenemos una situación de estancamiento económico, inflación que empieza a subir, o sea, estamos en una etapa de esta inflación y nuestro jefe de gabinete anda deslomado por Nueva York, paseando con la señora, utilizando el avión presidencial para llevar a la familia, como si fuera tipo, bueno, yo ya viajaba para allá y bueno, se subió. No es tu auto particular, no es un Uber, ¿sí? Entonces, no es
algo que uno pueda usar para lo que le parezca. A esto hay que sumarle el otro viaje que apareció a Punta del Este, que tiene un costo de $10.000, cuando el jefe de gabinete cobra un sueldo de 3 millones de pesos. ¿Sí? O sea, se gastó aproximadamente 5 sueldos solamente en ese viaje. O sea, 5 meses, no sé, no vivió, no comió, no nada. Los números no cierran, ¿sí? Entonces, tanto que hablamos de la casta, de esto, del otro, es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Este gobierno cada vez está más lejos de la gente, cada vez empiezan a aparecerle más escándalos, una corrupción cada vez más visible. Digo, hoy vamos a estar hablando de la situación de los discapacitados y hace meses nomás tuvimos todo este escándalo de la Andis, por la cual lo renunciaron al director. Hay una causa penal en trámite. Digo, y la casta, ¿quién es la casta? ¿Sí? La verdad que están cada vez más lejos de la gente. Vean el informe y arrancamos. ¿Qué opinas de que los hogares de discapacidad podrían cerrar? ¿Qué opino? Que es un horror. No, un desastre, una falta de consideración total con la gente que lo necesita. No creo que cierren, un rumor más político en contra del gobierno. Me parece un espanto. ¿Y cree que el Estado protege a las personas con discapacidad hoy en día? No, cada vez peor eso. No, para nada. Creo que falta. Con todo lo que hemos visto, creo que no. ¿Este estado de ahora? Sí, las protege como corresponden y tratando de evitar los abusos que durante los periodos pasados se cometieron para hacer favores políticos. No, todo lo contrario. ¿Le preocupa que se recorten las pensiones por discapacidad? Y claro, sí, por supuesto. Obvio, sí, me preocupa mucho. Van a ser recortadas todas aquellas que se dieron de favor justamente para los punteros políticos, ¿no? Sí que me preocupa mucho. ¿Y cree que la discapacidad debería ser prioridad para el Estado? Creo que sí, debería ser una prioridad. Yo creo que lo es. Nada más que estos primeros años son años de reorganización del Estado. Todo lo que sea necesidad del pueblo, necesidad de la gente, es prioridad para el Estado. Creo que sí, pero mientras tengamos una sociedad donde no nos importe el otro, estamos muy complicados como sociedad. Estamos ahora con el padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente en Discapacidad. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, bien. Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con los hogares, con los prestadores de servicios? Bueno, puntualmente hoy es un tema de, como vos decías, hay un atraso arancelario. En el último momento que se dio, nosotros planteamos que había que aumentar un 45% y se dieron un 5,8%. Y ante nuestra... Bueno, les previeron la inflación de enero y febrero, les dieron la de enero y febrero. Sí, pero bueno, la cuestión es que le planteamos que había que no podía hacer esto y dije, bueno, vayan a la justicia. Esa fue la respuesta, cuando en realidad es lo que generó este gobierno, no estamos hablando del gobierno anterior, esto es lo que generó este gobierno. Sí. Y eso, a su vez, un arancel que no cubre los costos, tenemos atrasos de pago. El PAMI ayer empezó a pagar diciembre cuando lo tenía que haber pagado en el 20 de febrero, a partir del 20 de febrero. Con lo cual, tendría que ahora este 20, tendría que pagar... Igual ya es un sistema que trae un atraso importantísimo. Si está diciendo que pagan en diciembre... Sí, el PAMI paga 45 o 60 días, depende, pero justamente se atrasó y hay instituciones con bajos aranceles y atrasos se empieza a complicar. Sumado que incluir salud, que es el programa federal de salud que atiende a las personas que tienen pensiones con discapacidad y a otros también, debe a muchas instituciones octubre, debe noviembre y diciembre han cobrado muy poco. O sea, y a eso tenés que sumar que también hay atraso en obras sociales, entonces la verdad que es insostenible. Es la primera vez que yo en tantos años de trabajo, ayer me llegó de una institución que cierra una sede porque ya no la puede sostener, ¿sí? Otra institución que planteó a los padres, un hogar que le planteó a los padres que vengan a trabajar a cubrir ciertas cosas, o sea, porque los trabajadores ya no vienen. Que dije, hay más o menos 180 entre hogares y... La verdad que no sé cuántos hogares hay, en total hay unas 1000 y algo de prestadores en sí, pero lo que están cosas. Ya que cierran. Los hogares tienen el tema de que la gente vive ahí todo el día, hay que darle, muchos no tienen familias, con lo cual
dónde van a ir no sabemos, pero esto genera esta situación. El otro día me decía una prestadora, me dice, bueno, la verdad es que si esto no cambia, yo a partir de abril ya le aviso a los padres que vengan a buscar a los hijos del hogar. Otras instituciones, ayer me llegó de otro lugar, un centro educativo terapéutico que atiende a personas con una discapacidad intelectual importante, anunció que cerraba. O sea, es insostenible ya el tema. Tengamos en cuenta que incluir salud, o sea, la Agencia Nacional terminó su gestión devolviendo 30.000 millones de pesos a rentas generales por no ejecutarlas. O sea, cuando tenía que pagar octubre y noviembre. Y ahí se les ocurrió la linda idea de armar un organismo nuevo en la Secretaría una Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud, con lo cual la persona que tenía que entorpecerle las cosas a los prestadores porque te cambia el organismo, entonces tenés que empezar todos los reclamos otra vez. La persona no tenía firma, cuando me dijo, bueno, ¿y cuándo te dan? No sé cuándo me dan la firma. Cuando tenga firma ya pago inmediatamente. Esto no sucedió, ¿sí? La respuesta que me dijo es injusto para ustedes, pero bueno, tengan paciencia. La gente no cobra, vos hablabas de lo que el sueldo no alcanza. Hay gente que no ha cobrado su sueldo de octubre. ¿Cómo pretendés que un trabajador venga a trabajar? ¿Sí? Claro. Entonces, y no hay llamada. Lo único que llamó y que se adelantó porque hicimos un poco de lío fue el PAMI. Del Ministerio de Salud no han levantado el teléfono. Y lo que nos dijo gente conocida es que empiezan a pasarse el tema. Ya nos pasó en la época de Macri. Es que Economía no me manda el dinero. En esa época logramos hablar con el ministro de Economía y nos dijo, no tengo ningún reclamo del Ministerio de Salud. No sé a qué hora esté pasando igual, ¿eh? Le tiran la pelota a otro y empezamos este jueguito, ¿sí? Sí. Yo igualmente, el gobierno, yo saqué una carta hace poco diciendo que la política ha sido de destrucción. O sea, acá no ha habido construcción de nada. Y también me planteo chicanero, si querés, díganle al ministro de Salud que no va a venir nadie de afuera a traer fondos para atender personas con discapacidad. ¿Sí? O sea, sí, claro, no. Acá no es que van a buscar dinero para atender, buscarán dinero para otras cosas. Ahora, las prepagas subieron, han sabido recomponerse, ¿no? No, las prepagas están y todos los meses, por encima de la inflación, o sea, todo. Todos los amigos de cierta gente están bien. Sí. Ahora, en discapacidad, no. Entonces, la situación es esta, concretamente. Nosotros hemos convocado ayer a un paro, 11 actividades. Hay gente que lo pudo hacer, gente que no. Los hogares siguen actuando igual porque tienen su gente adentro. ¿Sí? No queda otra. Otros vieron su situación. Para miércoles y jueves volvemos a llamar a un cese de actividades. Esperamos que alguien llame. La verdad es que, salvo el PAMI, que esperemos que el PAMI, aparte, no solamente pague diciembre, sino que se ponga al día pagando este mes también enero. Claro. Porque es lo que correspondería. Y que el Ministerio de Salud responda. Esto empeoró ahora, no es que, digo, está claro que el estancamiento o el congelamiento de los precios lo vienen haciendo desde que llegaron, pero además el no pagar empeoró ahora. Y aparte, fíjate que tenían que haber pagado en enero, tenían que haber pagado octubre, no lo pagaron. Claro. Habían prometido pagar enero y noviembre, perdón, porque tenían recursos, no era un problema de dinero. Cuando dijeron que no había dinero, hicieron una partida especial para pagar justamente estos temas. Mandaron dinero y terminaron devolviendo dinero. Ahora, eso es... ¿Yo qué querés que te diga? Puedo pensar que, mira, bueno, son errores, cuestiones burocráticas. Para mí, personalmente, no es eso. Para mí hay una cuestión contra un sector que le dobló la mano. Le dobló la mano con la sociedad, con los van a castigar. Y yo creo que algo de esto hay, porque no puede ser que se hayan puesto todos de acuerdo, ¿sí? Incluir no paga, el PAMI no pagó, obras sociales. Para mí, quien lleva los pagos a los 90 días, claro, pero ¿cómo se subsiste? ¿Vos decís que es una bajada de línea esto? Yo creo que es una bajada de línea porque nadie te responde nada. El secretario de Transporte, el secretario de Hacienda, al cual le mandé ayer una carta, dijo claramente cuando le dieron de baja el tema del presupuesto, el capítulo 11 que tocaba el tema justamente de fondos, que quitaban fondos para discapacidad, dijo que cuando el país esté mejor vamos a atender esta área. O sea, en el medio hay que avisar a la gente, miren muchachos, el país no está mejor. Sí. Disculpame la expresión, jódanse, claro, hagan el esfuerzo para otros, para que otros estén mejor, ¿sí? La verdad que es insostenible el tema, yo creo que ahora, no... Ahora vos me decías, hay lugares que si cierran, hay personas que no tienen familiares, o sea, todos a situación de calle, porque... Bueno, no los puedes dejar en la calle, vas a tener que ir al juez, el juez tendrá que ver dónde el Estado determina que lo tienen que poner. Bien, pero si el problema está dado, porque hay
digamos, una conducta de no pagar, o sea, de pagar mal y con retraso, no es que vos decís, bueno, cerró este establecimiento y tengo estos 5 para mandarlo, ¿no? Porque cierra este y ninguno de estos 5 lo va a recibir. No, es que nadie lo va a recibir, primero que no hay vacantes. Yo vivo recibiendo continuamente, mirá, tengo un caso, me conseguís ¿sabés un lugar? Nadie va a recibir. Y nadie va a recibir en estas circunstancias. Sería una locura que alguien reciba más gente cuando no se le paga. Sí. A ver, esto no es caridad. El Estado o las obras sociales o el PAMI manda que vos atiendas a alguien. Se compromete a eso y debería pagar eso. No se está pidiendo un favor, se está pidiendo algo que es justo. El aumento que dieron para octubre se lo tragó la inflación, porque no te lo pagaron. Y el Estado nunca te resarce de haberse atrasado en los pagos. Nunca. Para el FMI sí, para todos los muchachos de afuera sí, pero para un prestador interno y de discapacidad nunca te dice, hay una norma que diga que bueno, se atrasó y te va a hacer un nuevo aumento porque se atrasó. No existe eso. Con lo cual no te pago octubre, no te pago diciembre, noviembre, olvídate, se lo tragó, cuando vos recibas ese dinero ya se lo tragó la inflación. Padre, la última, ¿cuándo es el paro? Fue ayer viernes una y es de nuevo miércoles y jueves. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y la economía también viene golpeada. La economía no se reactiva. Y para que se reactive hace falta que haya un crédito accesible y que le permita a las pymes producir y generar. Vean el informe y hablamos del tema. ¿Le alcanza hoy en día su sueldo para llegar a fin de mes? No, no me alcanza. Sí, a mí me alcanza. Yo creo que nos tenemos que volver a acostumbrar a que cuando uno quiere algo tiene que luchar muchísimo por conseguirlo. Sí, actualmente sí. No, porque evidentemente el sueldo no alcanza. Yo particularmente sí, pero no. Sí, se complejizaron mucho los costos y los gastos y demás, sí. Sí, me alcanza porque trabajo. ¿Y cambió sus hábitos habitualmente para este año? Por supuesto que sí. Te ves comprometida con el tema de las tarjetas de crédito, con los pagos que tienen que hacer. Sí, sí, no uso el auto, las cosas de perfumería y limpieza las hago en casa. Subo la carga laboral para mantener los mismos hábitos. Sí, sin dudas. Llego a fin de mes, pero habiendo reducido un montón de gastos. La verdad, para mí es todo igual. ¿Y siente que consume menos que antes? No, para nada. Sí, consumo menos. Por supuesto, consumís mucho menos porque no te alcanza el sueldo. Sí, no podemos comer carne. Trato de consumir lo mismo, bajó un poco el consumo, pero trato de mantenerlo. ¿Y cree que el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos podría afectar a Argentina? Sí, sin duda también. Nos afecta muchísimo desde el punto de vista humano y todo eso va a tener sus consecuencias económicas. Siempre nos afecta lo que le pasa al otro, sea para bien o sea para mal. Actualmente yo que trabajo en el campo, puedo decir que a futuro por una cuestión de exportaciones sí. No, yo creo que no. Nos acompaña ahora Leo Wilansky, presidente de ENAC. Leo, cuando hablamos de la economía de bolsillo, ¿de qué estamos hablando? No, bueno, estamos transitando ya un cuarto ciclo de carry trade y por lo tanto una recesión económica que usa el ministro Luis Caputo para tratar de administrar la macroeconomía, una macroeconomía que ya pasaron 2 años de gestión y todavía seguimos con una inflación interanual del 33%. Sí. Algo que venían a prometer que iba a llegar rápidamente a un dígito con el ajuste más grande de la historia del mundo y sin embargo todavía no pasó. Y estamos viendo no pasó y con la inflación de enero y febrero, la que medianamente podemos proyectar para marzo, no va a pasar. Estamos viendo, nosotros creemos que no va a pasar por la propia política que lleva adelante el gobierno. Con el gobierno Mauricio Macri lo que quedó muy claro es que cualquier incremento tarifario es inflacionario. Entonces, si lo vienen haciendo permanentemente... Pero no queda claro, perdón, no es que queda claro con el gobierno Mauricio Macri. Cuando yo en la carrera de abogacía tuve 2 cuatrimestres de economía. En economía 1, lo más básico que tenés es que tarifas y combustible tienen efecto inflacionario. Digo, el ABC. Pero es fácil maquillar discursivamente las políticas para cargarle a la sociedad el ajuste, anclando salarios como estamos viendo, que es uno de los principales factores por cual bajó la inflación. Hay una recesión con salarios anclados.
no pagando los compromisos del Estado con la sociedad, como estamos viendo con discapacidad, y haciendo ajustes que benefician a todos los que fueron a Nueva York la semana pasada, digamos, esta semana y parte de la semana pasada, ¿no? Son las empresas monopólicas de servicios públicos. Eso sí se beneficiaron estos meses. Y esa recesión no solo afecta a la gente, sino que afecta a la pequeña y mediana empresa. Según la Asociación de Empresarios Nacionales que preside Diego Ojeda desde el año pasado, hay 30.000 empresas en riesgo de cerrar de acá a fin de año. Es gravísima la situación. Hay que sumarle a eso las 22.500 que ya cerraron. Sí. En la mitad de años de gestión de Milei, cerró la misma cantidad de empresas que cerró el presidente Macri. Entonces, la verdad que estamos viendo una crisis cerró acelerada. Durante 2 años de Milei cerró la misma cantidad de empresas que durante toda la presidencia de Macri. Claro. Le está compitiendo cabeza a cabeza, se quieren superar, parece, pero los que pagamos el costo, por supuesto que la sociedad y los trabajadores, pero nosotros también como empresarios, viendo que se funden unidades productivas que han sido sujetas de inversión durante años, porque una pyme no se levanta en 2 días, como estamos viendo en grandes empresas. Y después, bueno, hay toda una serie de situaciones que parece que lo hacen a propósito, ¿no? Insultar y agredir a nuestros colegas, decirnos que somos ladrones cuando somos el principal empleador de la Argentina. Los argentinos trabajan en las pymes. Sí. Entonces, es raro que vos acuses al principal sujeto que paga salarios, el principal sujeto que paga aportes para la jubilación, sí, que pagas la misma cantidad de impuestos que las grandes empresas y que estamos en todos los pueblos y provincias y ciudades de la Argentina. Entonces, si nosotros somos los ladrones, ¿quiénes son los empresarios capitalistas que él tiene, por ejemplo? Que los ponga sobre la mesa. Que los ponga sobre la mesa, porque si el dueño de JP Morgan, que es donde hizo el evento Argentina Week, es el ejemplo, que lo diga. Que lo diga para nosotros saber si tenemos que invertir acá o tenemos que invertir en Estados Unidos. Porque después quieren que invertamos acá. Vos los escuchás a los empresarios, hay que invertir. Ahora, yo te escucho hablar y lo que pienso es, salió la reforma laboral después de tanto tiempo. ¿Las pymes van a dar más empleo? Mirá, la Argentina viene de una situación capitalista que viene en decadencia estructural de hace ya muchos años. La verdad es esa. Y eso se manifestó se manifiesta en la cantidad de trabajadores informales que hay. Sí. La economía social, informal, en negro que hay es casi el 50% de la Argentina, y ninguno de los gobiernos anteriores de indistinto signo lo han podido resolver. Pero transitando una recesión, transitando un proceso de destrucción de pymes, hacer una reforma laboral es llevar a un proceso de preesclavización de los trabajadores, porque ¿quién era el modelo de Estados Unidos? Que un día a las 6 de la tarde te diga tu empleador, andate, no te quiero ver más, y agarrás tus cajitas de cartón, pones tus cositas, te vas y no te pagan la indemnización. Leo, ahora te hago una consulta. Con el tema de la reforma laboral, ¿vos crees que, parándote del lado de los empresarios, por supuesto, que es desde el lado entiendo que estás hablando, ¿no crees que se le van a bajar los costos y quizás van a poder contratar de mejor manera y van a poder tener una mejor producción que sin la reforma laboral? ¿O crees que va a ser totalmente igual o incluso peor? La reforma laboral lo primero que te habilita es a darte un montón de herramientas para ahora, porque estamos transitando el hoy, ¿no? Sí. La recesión, vos poder despedir y achicar tu personal de manera dramática, mitigando un montón de costos. Uy, qué bueno, nos estamos hundiendo y tiramos trabajadores por la borda. ¿Qué significa? ¿Vamos a volver a flote? No, no significa vamos a hundirnos en 3 meses más adelante. Ese es el principal problema. Y ese daño que se genera, sobre todo en la pequeña y media empresa, no se recompone bajando impuestos, se recompone en el mediano plazo, con una economía en crecimiento, con un paquete de acceso al financiamiento que hoy no está, para poder reinvertir lo que hoy estamos perdiendo. Los daños son infinitamente mayores que los beneficios que nos han dado. Nos dieron, no quiero agredir a nadie con lo que decir, pero
Milei nos trajo el cáncer al capitalismo argentino y nos quiere curar con 2 aspirinas. Yo nunca vi a nadie que se cure de una enfermedad de esas características con buenos deseos. Ok, queda claro que sin reactivación económica no va a haber reactivación del empleo. Estamos a punto de perder 50.000 empresas pymes, según, como te dije yo antes, la Asociación de Empresarios Nacionales que preside Ojeda, que lo manifestó desde el día que impulsaron la ley Bases. Muy bien, Leo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora un poquito de la situación de los argentinos que están varados en Medio Oriente, que quieren volver. Cancillería activó el protocolo de emergencia para traerlos de vuelta a casa. Quedan muchísimos todavía. Vean el informe y hablamos con Sol del tema. A nosotros en el móvil nos llega la alarma, bueno, que te hace poner un poco nervioso. Sí. Te suena la alarma y ya empieza a sonar la sirena en todo el país, digamos. Yo digo ciudad porque Bahrein es chiquitito, es un país. Se siente una alarma muy fuerte, que bueno, que nos están avisando y al rato se sienten las explosiones. Y ahí está el edificio. Se está incendiando todo, no sé si habría gente o no. Cuando suena la alarma, ¿qué haces? ¿Dónde te refugiás? ¿Dónde tenés que ir? ¿Cómo es el protocolo? El único refugio que tenemos es la casa. Oh my God. Ya rápido. Ya rápido. Mira, ahí apareció Sol Gorostiaga tratando de rescatar a los argentinos varados en Emiratos Árabes. Sol, decime, ¿cuántos argentinos hay en este momento varados por el conflicto? Mira, Juan Pablo, justo ayer a la tarde en la cuenta de X de Pablo Quirno, de nuestro canciller, dio la noticia que fueron repatriados 635 que estaban en Emiratos Árabes, en los diferentes Emiratos. Así que en este momento no hay un número exacto de cuántos quedan, porque la mayoría, eran más o menos 600, ya fueron repatriadas la mayoría de los argentinos y ahora quedan unos pocos que están varados. Justo esta mañana, una chica embarazada estaba varada en uno de los Emiratos, creo, si no me equivoco, porque fue hace un ratito la nota cuando estábamos por salir al aire, en Dubái. Y ahora cuando, bueno, veamos cómo es este tema de cómo informar, si estás varado y demás, esta chica presenta una situación de prioridad al estar embarazada, varada en una zona de guerra, en una zona donde hay un peligro inminente, debería ya mismo ser de vuelta al país. Bien, contame un poco cómo se organizó el operativo para repatriar a la gente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente el contexto mundial es la guerra en Medio Oriente. ¿Y por qué están atacando directamente a Dubái? Vamos a hablar de Dubái como el principal emirato árabe, donde están destinando miles de misiles, como también drones. Lo que está pasando es que el espacio aéreo está sumamente complicado. Si bien Dubái tiene un sistema antimisiles, tiene un sistema de defensa muy bueno, que lo que hace es interceptar todos los misiles y drones, entonces no impactan directamente en los edificios, sino que los destruyen antes, pero los escombros es lo que causan incendios como daños menores. Entonces, dado este contexto, el espacio aéreo se comprometió. Dubái tiene un aeropuerto que es uno de los más transitados en el mundo, entonces un montón de vuelos fueron cancelados y hay un montón de argentinos varados en este momento en Dubái y hubo muchos más que ya pudieron volver a la Argentina. Entonces acá viene la función directa del canciller argentino con el canciller de Emiratos Árabes. Sí. Entonces, acá lo importante es cómo juega la Cancillería Argentina, la Cancillería de Emiratos Árabes con la embajada, que la que está en Emiratos Árabes está directamente en Abu Dhabi, no está en Dubái, sino que la embajada argentina, la representación argentina en Emiratos Árabes está en Abu Dhabi. Entonces, lo que hay que hacer directamente
que esto es lo que comunicábamos al principio, si vos estás varado en este momento, ya sea en Emiratos Árabes o te toca estar varado en algún otro país, lo importante es que vos o un familiar informes en forma urgente tu situación. Es decir, te tenés que comunicar con la embajada o con el consulado, es decir, la sede diplomática argentina en el país que estés varado, para informar que estás en X lugar, dejar un teléfono, dejar un medio de contacto, un email, y de esa manera te van a poder empezar a contactar y a decirte si tenés que salir de la zona en la que estás, si es una zona de guerra o no, si te tenés que mantener ahí, si te tienen que evacuar, como también darte todas las otras medidas para que puedas ir estando en una situación segura hasta que te puedan conseguir efectivamente un vuelo para que puedas volver a tu país si es que uno quiere regresar a su país. Sí, y ahora vos me hablabas de la situación de esta chica que manifestaba estar embarazada. ¿Hay algún orden de prioridades? Digo, ¿cómo funciona este protocolo? Mira, el orden de prioridades es proporcionalmente idéntico a la vulnerabilidad de los ciudadanos. Sí. Las personas, las primeras que tienen que ser evacuadas y devueltas a su país, es decir, repatriarlos, son los que están en zonas de guerra. Esos son los primeros que la Cancillería tiene que lograr sacarlos directamente de ese lugar para poder ponerlos en una ubicación segura. En segundo lugar, como sabemos, en vuelos, en barcos, bueno, son las personas mayores, las familias con niños y las embarazadas. Y en tercer lugar es el resto de la ciudadanía. Por eso te digo que esta chica embarazada representa una situación de prioridad sin lugar a duda. Esta chica tiene que poder volver inmediatamente a la Argentina. Sí. Muy bien. ¿Te quedó algo más para transmitirle a los familiares o sí, que están allá? Me parece importante esto. La importancia de las embajadas o los consulados, según la representación diplomática que haya en el país donde uno esté varado, lo más importante es comunicarse. De esta manera te van a poder llegar alertas, que es lo que veíamos ahora en la entrevista que daba este hombre, que constantemente le llegan alertas, se van a comunicar. En Dubái lo que hubo fueron diferentes Zoom y de esa manera a la gente le decían a dónde trasladarse, si quedarse o no en el lugar, y la importancia de estar en contacto con los funcionarios de las embajadas para de esa manera poder tener un vuelo y mientras tanto estar en un lugar y mantenerse a salvo en una situación como la que está sucediendo, que es de guerra. Muy bien. Sol, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del conflicto en Medio Oriente. Quiero que vean este informe y nos vamos a poner en contacto con un periodista en Israel. Today will be, yet again, our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of us. Irán no me cae simpático, son nuestros enemigos. No tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrá victorioso de esta situación. Estamos ahora en comunicación con Gabriel Bentasgal. Él es periodista, está en Israel. Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Te habla Juan Pablo Godoy Vélez. ¿Me escuchás? A ver, estamos con un problema. Hola, ¿me escuchás? Gabriel. Bueno, mientras se soluciona el tema de la comunicación, les recuerdo que el conflicto en Medio Oriente no es un conflicto meramente bélico o un problema, si se quiere, geopolítico de la región, sino que nos afecta a todos porque a medida que las bombas siguen cayendo de un lado y del otro, el petróleo sigue aumentando y como
hablábamos hace un ratito, el aumento en los combustibles genera un efecto inflacionario a nivel mundial y nosotros ya venimos complicados con la inflación. Estamos teniendo un 2,9% en enero, sumado a otro 2,9% en febrero. Para la proyección económica que había hecho el gobierno, que no iba a superar el 20%, estaríamos ya en 2 meses en un cuarto de la inflación proyectada para todo el año. Y eso, por supuesto, bueno, complica muchísimo la proyección económica, complica el acceso al crédito y la situación de los trabajadores que tienen los salarios estancados, y se produjo un incremento inflacionario muy elevado en solamente 2 meses para lo que veníamos teniendo. Bien, si no lo pudimos solucionar, vamos a un corte y volvemos ya con la comunicación establecida. ¿Sí? No se vayan, que enseguida volvemos y hablamos del tema en Medio Oriente. Ahora sí, estamos en comunicación con Gabriel Ben Tasgal, que es periodista, está en Israel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien ahora? Sabéis que la primera entrada lo que pasó fue que las alarmas comenzaron a sonar y ahora estoy en el refugio antibombas de mi casa. Ah, ok. Bueno, pero estás seguro ya. Ves que hay una puerta blindada. Ajá. Es la puerta de la habitación del refugio. Las paredes son de concreto y después tenés ahí arriba la ventana, que también de la ventana tiene un hierro blindado de otro lado. La ventana es de vidrio, pero para protegerla se le pone este tipo de control, así de que es la habitación que habitualmente sirve como habitación de la habitación de mi hijo, pero ahora la utilizamos en épocas de crisis desde el año 91. Los constructores en el país tienen la obligación de un cuarto hacerlo de concreto para que sea refugio. Bien. Gabriel, queremos tratar de entender qué fue lo que pasó en estos últimos 10 días. ¿Por qué escaló de esta manera la tensión ahí en Medio Oriente? A ver, porque hay 2 objetivos claros desde el punto de vista terrenal, de alguna manera. Sí. Uno es desarmar balísticamente y nuclearmente a Irán. Sí. Eso se va consiguiendo con cierto éxito. Y el otro objetivo declarado es derrocar al régimen. En el caso de Estados Unidos, también esta guerra sirve para competir y alejar a Irán, que compra buena parte del petróleo que necesita en el mercado negro y de forma ilegal, porque tiene sanciones Irán, de China, que compra ese petróleo de Irán. Desde el punto de vista también de Israel, es una guerra existencial de alguna manera, porque Irán declara todo el tiempo su deseo de destruir Israel. Bien. Ahora, y esto se está empezando, se está extendiendo, digo, Irán empieza a bombardear para todos lados. ¿Cuál es el riesgo de que esto se transforme ya en una cuestión de toda, digamos, de toda la región? Alguna bomba voló hasta, algún misil voló hasta Chipre, ¿no? A ver, intentemos la lógica iraní. Sí. Irán lo que quiere es 3 cosas. Primero, crear una crisis económica mundial. Le conviene, porque de esa forma presiona a Estados Unidos para que termine la guerra. Quiere también castigar a los países árabes sunitas que colaboran con Occidente. Y lo tercero que quiere hacer es matar soldados norteamericanos en bases militares para intentar, o británicos, para que todas las 3 cosas sirvan para que Trump detenga la guerra. Porque la lógica iraní es, si ellos se mantienen en pie después de esta guerra, ganaron, triunfaron. Sí. Bueno, Trump lo que dice es que él la está ganando, que va a ser corta, que ya prácticamente los tiene. ¿No es así? A ver, Trump, yo creo que desde el punto de vista estratégico tiene muy claro lo que quiere con Irán. Desde el punto de vista declarativo, parece un niño declarando. O sea, cada día declara algo diferente y a veces incluso contradictorio. Porque a veces dice que la guerra va a durar varias semanas y otras veces que va a durar poco tiempo. Y la estrategia clara de Trump es: yo soy el sheriff del mundo, quiero terminar de derrocar a 3 países que me molestan: Cuba, Venezuela e Irán.
No quiero entrar por tierra, pero sí quiero bombardear desde el aire para provocar que internamente haya algún tipo de movimiento para cambiar el régimen. En el caso de Venezuela, consiguió a su Delcy Rodríguez. Sí. Aquí no está claro que lo consiga. Bien, no, aparentemente no, porque además, digo, muere la cabeza de la organización y aparece uno nuevo y sigue por el mismo rumbo. Digo, en el caso de lo que fue la captura internacional de Maduro, digo, prácticamente lo lograron sin disparar una bala. Es cada vez más evidente, y por la conducta posterior del régimen, que hubo una entrega ahí. ¿Sí? Digo, esto no sucede. La mentalidad de los iraníes me parece que es muy diferente. No veo que haya alguien permeable para algo similar. Vos tenés esto mucho más claro, pero... Yo la verdad que lo veo así, hoy, Veo que desde el punto de vista bélico, los iraníes están realmente siendo abordados con contundencia por dos ejércitos muy superiores. Sí. Veo que el régimen no va a caer, por lo visto, a corto plazo, pero sí veo la posibilidad que los militares, que son mucho más racionales que los clérigos dentro de Irán, terminen sacándose de encima al liderazgo religioso e imponiendo una alternativa militar para negociar y dialogar con Occidente de manera más cuerda. O sea, lo que sí te digo es que quizás no tenemos una Delcy Rodríguez, pero sí quizás tenemos un golpe de Estado militar en donde los clérigos, que son mucho más fatalistas e irracionales, dejen de gobernar ese país. Bien, bueno, eso sería una opción que por lo menos pacificaría toda la región. Gabriel, te saludo. Soy María Sol Gorostiaga. Te quería comentar, que seguramente lo estuviste viendo. Acá en Argentina estamos todos muy impactados con lo que está pasando en Dubái, que es uno de los países que mayor seguridad tiene y muchísima tecnología. Estuvimos hablando del sistema que tiene de defensa antimisiles y demás. Y en tu opinión, ¿por qué están atacando, por qué Irán está atacando a Dubái, que es uno de los centros económicos más importantes? ¿Por qué lo entiende como un aliado de Israel? Bueno, primero que Dubái es un país sunita. A ver, hay tres conflictos importantes en el Medio Oriente que a veces desde América Latina lo entendemos menos, ¿está bien? Para hacer de manera suave. El primero es entre radicales islámicos y los que no lo son. Irán es un país que es radical islámico, Emiratos Árabes Unidos, incluyendo Dubái, no lo es, cada vez es menos. El segundo conflicto que hay es entre chiitas y sunitas. Hay un conflicto que Irán es el líder del mundo chiita, Emiratos, Arabia Saudita, Egipto son países sunitas. Entre ellos se odian desde el año 680. Y el tercer conflicto es entre persas y árabes. Los persas consideran a los árabes como unos primitivos. Irán es persa, o dominantemente persa, y Emiratos Árabes es árabe. Lo que está haciendo Irán es bombardeando aquel país que es quizás el símbolo de la colaboración con Occidente, que firmó la paz con Israel, y que además es un competidor económico. Por lo tanto, es claro que iban quizás a atacar. Lo que pasa es que, a pesar de toda la tecnología que tiene Emiratos, no tienen esto que tenemos nosotros. O sea, Emiratos Árabes Unidos no está preparada para recibir un bombardeo de Irán con misiles, no tienen las casas cuartos con refugios. Entonces, por más que tengan algún tipo de sistema antimisilístico como el que tienen, el país no está preparado para un bombardeo sistemático de Irán. Tal cual, porque vos lo que explicás es correcto. En Dubái, en este Emirato Árabe, la mayoría son extranjeros. Entonces, también por esa razón es un país muy seguro y que al mismo tiempo no está preparado para la guerra que está sucediendo, pero que no deja de tener todo este contexto ya histórico y que viene de hace rato con todo lo que estás explicando, que lo pone en desventaja, pero al mismo tiempo con la tecnología que tiene pueden defenderse y hasta el momento no hubo muertos ni explosiones que haya sido de tal gravedad como quizás sí en otras partes del mundo. Sí, igual, fíjate que de todas formas lo que explicaba al principio, Irán está intentando que estos países sunitas, que son pro-occidentales, presionen a Estados Unidos para que pare la guerra. Entonces son aliados de toda la estructura capitalista mundial y entonces si sufren en primera persona deberían hacer algo
por lo visto por ahora no están presionando, al contrario, están logrando que Estados Unidos, que países árabes impulsen el eje anti-iraní. Por eso creo que en muchas facetas, por más que entiendo la estrategia de Irán, no están actuando de forma muy racional. Sí, yo quiero aprovechar que lo tengo en el piso al padre Pablo Molero, que no sé si la Iglesia tiene posicionamiento respecto de esto que ha sucedido, si está haciendo alguna gestión. Digo, entiendo que hay una cuestión muy económica y muy enquistada religiosa, por la cual es muy difícil hacer algunos buenos oficios para pacificar, pero digo, no sé si la Iglesia tomó algún posicionamiento. Estoy muy lejos de saber lo que la Santa Sede hace, sí, pero el Papa claramente se ha oficializado, ha dicho varias veces que no hay ninguna guerra santa nunca y que se ha tirado en contra de toda guerra, ¿no? En esto el discurso, que parece medio utópico, pero de la Iglesia, de que con la paz todo se puede, con la guerra todo se pierde, el Papa actual ha vuelto a esos anuncios, ¿no? Me imagino que la Santa Sede siempre busca moverse por algunos lugares, pero no sé qué posibilidad tiene de entrar en estos ámbitos, especialmente en el país iraní, ¿no? Sí. Sus relaciones a veces con los... Gabriel, sí. ¿Puedo aprovechar yo que hay un padre en el piso? Sí, sí, por supuesto. Mira, yo me especializo en terrorismo islámico, ¿verdad? Y bien, cristianos y judíos son considerados dhimis, o sea, el pueblo del libro, pero también podemos vivir en el mundo islamista pagando un impuesto por cabeza llamado jizya. Y es por eso que los cristianos en todo el Medio Oriente son perseguidos y son, de hecho, la minoría más perseguida en todo el Medio Oriente, mucho más que todos los demás, que los judíos, que los cristianos son las principales víctimas del Medio Oriente. En el año 2006, el Papa Benedicto XVI hizo una declaración sensacional que decía que muchos musulmanes en el Medio Oriente estaban educando a sus hijos por la espada. Y esto provocó 2 atentados contra iglesias, matando alrededor de 86 cristianos en Irak. Desde entonces la Iglesia no abre la boca para protestar por la persecución de cristianos en el Medio Oriente de manera sistemática. Entonces yo me pregunto, ¿no es hora que las autoridades eclesiásticas digan claramente que los cristianos son los perseguidos y que no pueden soportar más que sigan siendo matados, como en Nigeria, como en Irak, como en Egipto cuando sufren atentados todo el tiempo, o ahora en el Líbano? ¿No es hora de que empiecen a hablar? Bueno, en realidad han hecho referencia, los papas han hecho referencia a la cantidad de persecución en los países, ¿sí? Han hecho diferencias y lo han dicho en sus oraciones, pidiendo por los cristianos perseguidos. Me parece que en eso ha habido, no sé si comunidades oficiales, pero sí de que se ha hecho más presente esto. Por lo menos, si usted me pregunta a mí, yo tengo en mi cabeza está todo el tema de los cristianos perseguidos en los países árabes, ¿no? Que justamente, yo me acuerdo, Francisco planteó que había más mártires en esta época que en toda la historia de la Iglesia, ¿sí? Por la cantidad de persecución que había. Esto mundialmente no se dice generalmente. Me parece que las persecuciones quedan miradas de otro lado. Parece que todo lo que toca un poco más a los cristianos queda por abajo, perdido, ¿no? Pero me imagino que no debe tener ninguna entrada a la Santa Sede con gobiernos de este nivel, porque hay una cuestión cultural muy importante, ¿no? De hecho, me acuerdo a un argentino que estaba en un país musulmán así, casi ni podía salir de la embajada, ¿no? Y era un sacerdote de que estaba a cargo. Lo dejaban ir a celebrar misa nada más a una comunidad religiosa. La libertad es muy complicada en ciertos lugares, ¿no? Seguro que sí. Gabriel, ¿cómo ves el panorama de las próximas semanas? Digo, entiendo que, por lo que nos dijiste, la guerra va a seguir. El tema es, ¿qué es lo que perciben desde ahí? Que en definitiva están mucho más cerca y las noticias también corren muchísimo más rápido. Mira, yo no veo que se termine a corto plazo, a menos que el presidente Trump tenga tanta presión interna
de la oposición y de la opinión pública para que la termine. ¿Está bien? No lo veo tan cercano el final. No veo tampoco tan cercano que el régimen caiga, pero sí creo que el régimen va a caer. No puede sostenerse con la crisis interna que tiene. Tiene una crisis económica, hídrica, enorme, va a terminar cayendo, quizás no por esta operación militar, pero decantadamente después va a ocurrir. Tampoco creo que los iraníes estén bloqueando el estrecho de Hormuz, van a bloquearlo hasta que Estados Unidos no quiera que lo bloqueen más. Y existen posibilidades de atentados terroristas. Espera. Vos me decís que de alguna manera Estados Unidos está dejando que lo bloqueen. Digo, no me gusta parafrasear la Fantino, pero digo... O sea, si vos decís que van a bloquearlo hasta que Estados Unidos quiera que no lo bloqueen, es porque de alguna manera, bueno, los deja tirar unas bombitas, así justifica. No. A ver, hoy no pasan barcos porque las aseguradoras no quieren arriesgarse a que pase algo por los barcos. ¿Está bien? Hoy están utilizando las reservas que acumularon en vistas de esta guerra. Los iraníes hoy fueron atacados en una isla no solamente para afectar su capacidad petrolera, sino también para decirle claramente que si se atreven a hacer algo para bloquear el paso, van a sufrir las consecuencias. Entonces, hoy lo que tenés es que no hay nadie que en forma proactiva ponga a prueba si hay un bloqueo. Se supone que Irán dice que hay un bloqueo, pero la verdad es que no lo pusiste a prueba todavía. Y todavía vivimos de las reservas. Y hay un nivel de especulación que provoca el alza del precio del petróleo. Pero cuando se ponga a prueba realmente si Irán hace un bloqueo, ¿vos pensás que la fuerza naval iraní va a poder evitar que los barcos norteamericanos impongan el paso libre? No, la verdad es que no lo sé y no quiero estar ni cerca cuando eso suceda. Digo, esa es la realidad. Pero entiendo, sí, que el poderío es muy superior. Claro, yo creo que vamos camino a una guerra que quizás no sea larguísima, pero que sí continúa, porque fíjate lo que está ocurriendo en las últimas horas. Drones norteamericanos e israelíes están disparando contra puestos de control de las fuerzas Basij. Mira, te explico. Hay unos voluntarios, que son los Basij, son tipos civiles que reciben armas y que matan a la población que protesta en Irán. ¿A dónde le disparan? Le disparan a las caras, al rostro y a los genitales. Cosa de que si no mueren queden inválidos. ¿Está bien? Estos tipos son los que colocan en Teherán y en otros lugares puestos de control para evitar manifestaciones. De pronto, en las últimas horas, drones los están matando a ellos. Y entonces, ¿qué están haciendo? Intentando promover que la población salga a protestar y quizás cambie el control que tiene el régimen. Te das cuenta que ya están entrando en un tipo de ataque que no solamente es a las estructuras iraníes, sino también a la capacidad del régimen de poder imponer la ley dentro de Irán. Si esto continúa, puede tardar mucho tiempo y puede ser que no escale, creo yo, no va a escalar más de lo que escala ahora. O sea, aquellos que piensan que esto es una crisis global, que vamos a hacer una guerra mundial. No, lo que está pasando es más de lo mismo, quizás, incluso te diría menos capacidad de Irán. Agrego algo, Juan Pablo. Sí. Estados Unidos también, esto que hablabas, que está atacando objetivos puntuales, atacó también un banco donde estaban todos los salarios del cuerpo militar de Irán. Entonces, de esta manera también es acorralar acorralarlo económicamente. Claro. Bien. Gabriel. Totalmente. Mira, te agrego la última, antes de pasar a mi trabajo real. La Guardia Revolucionaria es la que tiene, el ejército, es la que tiene el 70-75% del control del dinero. O sea, ellos son los que producen y que tienen monopolio. Los clérigos gobiernan, pero el que tiene el dinero son ellos. Cuando nuestra colega habla sobre el ataque al banco, ¿qué te está diciendo? Lo que te está diciendo es, si ustedes no hacen algo para sacarse encima a los clérigos, se van a quedar sin nada ustedes. Entonces tienen que optar. Si defienden a los clérigos, ok, es una opción. La otra es que ustedes mueran junto a los clérigos. Entonces, por eso te decía que la posibilidad de que haya algún tipo de golpe interno dentro de Irán es algo a tener en cuenta. Muy bien. Gabriel,